Introducción. Científicos e ingenieros se han abocado al desarrollo de nuevas tecnologías y metodologías que satisfagan la alta demanda existente de nuevos materiales con propiedades que favorezcan el desarrollo industrial. En la actualidad, uno de los campos de mayor aplicación es la ingeniería en tejidos. Electrohilado. El electrohilado es una técnica para fabricar fibras que esta se basa en la carga electrostática y donde una solución polimérica se ve inducida por este efecto y da como resultado fibras de diversos tamaños y estas pueden ser inferiores o iguales al micrón. En el electrohilado común se realiza en temperaturas ambientes y las soluciones también están en temperatura ambiente, además de que las tensiones son superiores al kilovoltio. Como podemos ver en la imagen, tenemos la bomba de la jeringa, la punta metálica, donde se va a evacuar el polímero y aquí está cómo está el campo y la fuente de poder. Además que esta también se basa en el cono de Taylor, donde se ve cómo el fluido sale. Y por último tenemos el colector, que es donde las fibras van a caer después de pasar por el campo electrostático. Dentro de los campos de aplicación de esta tecnología o las fibras creadas a base de esta tecnología, tenemos la nanocatálisis, amnidos para la ingeniería de tejidos, tropa protectora, filtración, biomédica, farmacéutica, óptica, electrónica, cuidados para la salud, biotecnología, para la defensa, seguridad e ingeniería ambiental. Podemos ver en la imagen que las nanofibras de polímeros fabricadas por el electrohilado son menores en tamaño a un caballo humano. Un gran ejemplo que se tiene son las almohadas Soñare, que están hechas a base de tecnología, que más adelante vamos a ver cómo se realiza. Electrohilado. El proceso de electrohilado consta de dos etapas y tiene lugar en una campana extractora para controlar las condiciones ambientales. La primera etapa consiste en la preparación de una disolución del polímero que se va a utilizar para obtener las fibras. Para realizar dicho proceso, se puede utilizar tanto un polímero natural, proteína o polisacárido, como un polímero sintético, óxido de polietileno, policaprolactona o alcohol polivinílico, así como mezcla de ambos. Una vez elaborado, se procede a preparar el dispositivo experimental para llevar a cabo la segunda etapa. Dicho dispositivo consta por una parte de una bomba, cuya función es la de impulsar la disolución desde la jeringa hacia el colector. Además, el dispositivo también lo forma una fuente de alimentación que producirá una importante diferencia de potencial, del orden de varios kilovoltios, necesaria para que se formen las fibras. La fuente de alimentación se conecta a la jeringa y al colector. Se conecta la bomba indicando la velocidad de salida del fluido y así comienza el experimento. Transcurrido cierto tiempo, comienza a verse cómo se ha formado una membrana de fibras en el colector. Por último, mediante microscopía electrónica de barrido, pueden verse las fibras que conforman la membrana que ha sido elaborada durante el proceso de electrohilado. Automatización electrostática. La automatización electrostática es un proceso de acabado industrial en el que el chorro de pintura o revestimiento que se va a aplicar al material se aplica por acción de un campo eléctrico. Con esto se obtienen las fuerzas necesarias para rociar las cargas de la pintura o del material a adherir en superficies o se consigue la polarización del líquido. Como podemos ver en la imagen, es muy parecido a pintar gracias a una pistola de aire, pero en este caso no es una pistola de aire, sino que es una máquina que funciona a base de electrostática para polarizar las cargas. Electrospray. En este caso tenemos una forma parecida a la anterior, pero pues la concentración del polímero es lo suficientemente baja como para desestabilizar el chorro de carga, y este se descompone en pequeñas gotas esféricas que se solidifican durante el curso y se depositan en el colector.
En este caso, la solución de polímero no experimenta ningún estiramiento severo como el anterior, en el electrohilado, y la película formada consiste en pequeñas gotas en lugar de fibras. Las fibras pequeñitas se utilizan para los no tejidos, ya que pues, son muy pequeñas las fibras. Como podemos ver en la imagen, se dispersan diferentes partículas del polímero en diferentes cargas al ser expulsadas. Y durante el transcurso desde la jeringa hasta el colector se ven solidificadas. Electrohilado por capilaridad. La técnica de electrohilado por capilaridad permite fabricar nanoestructuras de arquitecturas complejas, tales como fibras Coral o huecas, de una manera más sencilla de decirlo. Es el proceso de electrohilado donde dos puntas concéntricamente alineadas se usan para hilar las fibras. El resto de la configuración es igual que el electrohilado. Solo que en esta pues tenemos dos polímeros o un polímero y una forma de crear un hueco dentro de esta. Un jet se crea desde el centro de la gota formada que sale de las dos capilaridades. Y una vez generando la diferencia de voltaje se forma la fibra. Como podemos ver en la imagen, es de la misma forma que el electrohilado, solo que en vez de ser horizontal, este caso es vertical para que la propia fuerza de gravedad atraiga los dos materiales. Podemos ver que las dos jeringas pueden contener algún polímero distinto de diferentes cualidades, o bien solamente podemos hacer la fibra de forma hueca. Lo que venía diciendo anteriormente, así se hacen las fibras de la almohada Soñare. El polímero cubre la primera jeringa y dentro de la primera jeringa solo existe aire, que al momento de ser atraído por él electrostáticamente crea una forma de fibra hueca. Dentro del electrohilado por inyección de cargas tenemos, bueno, no sabemos qué son las cargas primeramente. Así que se definen como materiales que se agregan a una formulación de polímeros para reducir el costo de compuestos o para mejorar sus propiedades. Tales materiales pueden estar en forma de sólidos, líquidos o gas. Estos se agregan a los polímeros pues para mejorar su forma, para darle una nueva configuración o bien para reducir el costo de producción de este polímero. Dentro de estos tipos tenemos 4 subtipos. Empezamos con extensoras, que son las cargas extensoras. Se encargan de extensión, ocupan simplemente espacio y se utilizan principalmente para reducir los costos de formulación de los polímeros. En segundo tenemos a los funcionales. Proporcionan al menos una función requerida específicamente en la formulación. Las cargas también se utilizan para modificar o mejorar propiedades tales como la conductividad térmica, la resistencia eléctrica, la fricción, la resistencia al desgaste y por último resistencia a la flama, entre más. En tercero tenemos en forma de partícula. En general, entre más fino el tamaño de la partícula, más altos los valores de resistencia a la tensión, al módulo y a la dureza. Particularmente más gruesas tienden a dar un compuesto con menores propiedades que el material virgen, que tenemos el polímero virgen, sin cargas. Y por el contrario, si el tamaño de la partícula es como fino, las propiedades de la mecánica mejoran. A este fenómeno se le conoce como un refuerzo. Y por último tenemos las elásticas. Las cargas elásticas pueden venir del reciclado de los azules termofijos y a menudo se incorporan en termóficos rígidos para mejorar su tenacidad, aunque disminuyen su rigidez y dependiendo de la carga es la resistencia térmica por agregar las cargas elásticas. Junto con agregar a las cargas a los polímeros también tenemos aditivos. Los aditivos para plásticos son típicamente moléculas orgánicas que se añaden a los polímeros en pequeñas cantidades. Durante la fabricación de esos polímeros, procesando la masa fundida conforme va produciéndose la operación de la conversión con el fin de mejorar las propiedades inherentes del polímero. En los tipos de aditivos tenemos 4. En primer lugar tenemos plastificantes. Los plastificantes se añaden a termoplásticos inherentemente duros para aumentar la flexibilidad, suavizarla y tener una mayor elongación. En segundo tenemos los espumantes. Los agentes espumantes son aditivos inorgánicos o orgánicos que producen una estructura espumada. Se utilizan para los PVCs, para polietileno, polipropileno y poliestireno. Así mejoramos las propiedades y la apariencia de estos, dándoles para mejorar sus propiedades que serían el ruido, una mejor rigidez, eliminación de rechufes en piezas modeladas por inyección, que son como los plásticos, los normales, como los domésticos,
y propiedades eléctricas mejoradas, así para reducir el peso de las partes. En este caso podemos ver dos de plástico. Hay los que están hechos de PVC o hay pegamentos de PVC para pues unir dichos tubos de PVC. En acoplantes tenemos que son los agentes que promueven la adhesión entre los polímeros y cargas orgánicas mediante la formación de enlaces químicos estables dentro de la matriz orgánica y la superficie de carga. El mayor uso de estos agentes es para el corrimiento entre los materiales de fibras, de vidrio o para uso de materiales termofijos tales como las resinas epóxicas y los poliésteres. Y por último tenemos a los de impacto, que estos de impacto son modificadores que funcionan absorbiendo la energía del impacto y disipando de la manera no destructiva para que nuestros polímeros a la vez de que sufran una carga no se rompan. Morfología de redes poliméricas. Dentro de las redes poliméricas interpenetradas son sistemas poliméricos que comprenden dos o más redes que están entrelazadas entre ellas, pero no están unidas ni covalentemente ni de otra forma, sino solamente entrelazadas. Y la única forma de romper estos entrelazamientos es destruyendo cada una de las fibras para así romper esto. Es como un enjambre de muchas fibras unidas entre sí o entrelazadas, pero no unidas físicamente o covalentemente, ya que pues son diferentes polímeros. Además de que estas mezclas se denominan físicas y esas redes polímicas son sistemas, ya dijimos anteriormente, combinadas entre dos o más cadenas poliméricas. Son sintetizadas y están entrecruzadas en presencia de otras sin establecer un enlace covalente entre ellas. Dada su innovación, dentro de las aplicaciones de estas redes morfológicas se tienen aplicación dentro de la medicina, la biología, limpieza ambiental, entre otras. Varias de las aplicaciones significativas de las redes poliméricas incluyen ampliamente artificiales, las diálisis, las membranas, sistemas de liberación de fármacos, etc. Las fibras biocomponentes. Dentro de las fibras biocomponentes o multicomponentes son fibras que se generan durante el proceso de hilado a partir de dos o más polímeros que tienen características químicas y físicas diferentes o muy parecidas entre sí. Dentro del proceso de hilatura de los biocomponentes, el más sencillo se utilizan dos extrusoras para fundir las virutas o los polímeros. Los polímeros fundidos se conducen por separado a lo largo de los paquetes u orificios de la hilatura. A continuación se hilan hasta dar una forma a los filamentos. Las fibras biocomponentes se denominan a veces fibras compuestas, conjugadas o heteromátricas. Pueden dividirse en varios grupos según la distribución de los componentes en la zona de la sección transversal de la fibra, o sea, la forma en la que van a estar distribuidos los biocomponentes, pues va a dar a continuación. En primer lugar tenemos side to side o lado a lado o cara a cara, donde podemos ver que son dos polímeros unidos de diferente distribución. Ya puede ser dividido de ambos lados del extrusor o dependiendo de la característica que queremos del filamento va a ser la forma en la que se va a extruir. En segundo tenemos sheet core o caparazón centro o núcleo, que podemos ver que es una fibra que está al centro de esta fibra o como un núcleo y la caparazona alrededor de este filamento, ya sea con diferentes formas o en diferente distribución, al centro, a un lado, en forma de óvalo o alguna forma específica geométrica o una forma más arquitectónica. Y por último tenemos la matrix febril, que es una forma de extruir dos biocomponentes, pero de una manera más difícil de hacer. Como podemos ver en este caso, son diferentes puntitos que corresponde a un polímero y alrededor es otro polímero. Puede ser en estas que sean un alma de nylon o diferentes materiales poliméricos. O en otro caso tenemos que es una fibra más larga, pero con componentes dentro de ella.